Interpretaciones no formalmente religiosas del mundo. A través del hombre y de la mujer, la religión se relaciona hondamente con la ciencia, la ética, el arte y la técnica. El ser humano no es solo un ser religioso, sino que despliega su naturaleza propia en las actividades científica, artística y técnica, así como en el comportamiento moral. Estas actividades no se desarrollan paralelamente a la actitud y conductas religiosas, sino que interaccionan con estas y las influyen de diversos modos, según el carácter y las prioridades del sujeto y los fines que éste se asigna en la vida. Hablar del hombre religioso, científico, artístico, ético y técnico no significa referirse a comportamientos estancos de una personalidad adecuadamente distribuida en sectores vitales. El hombre es por naturaleza un ser pluralista que atiende simultáneamente a las diferentes dimensiones de su constitución somático-espiritual, tal como es vivida y desarrollada en el mundo. Al tratar de la relación que la religión mantiene con la ciencia, el arte, la moral y la técnica, no lo hacemos comparando o acercando en cada caso una a la otra, dos categorías abstractas. Tratamos más bien de considerar el dinamismo del ser humano, que al mismo tiempo vive la religión, persigue el saber, practica y crea el arte, respeta la moral y utiliza la técnica. El hombre religioso es capaz de percibir el hecho de que el mundo recibe gradualmente forma y se convierte en habitación realmente humana. Solo mediante el desarrollo que tiene lugar en la ciencia, el arte, la moral y la técnica, es decir, mediante lo que suele llamarse cultura. Todas son operaciones propias del quehacer y de la industria humana en relación con un mundo que antes de ser objeto de conocimiento, nos es dado como resistencia a nuestra existencia práctica y que el hombre necesita, por lo tanto, humanizar, es decir, transformar en espacio habitable, bello y ordenado según valores. Religión y ciencia. Las relaciones entre la religión y la ciencia se han caracterizado en la Edad Moderna por cierta tensión, que en algunas ocasiones ha llegado hasta la hostilidad. Parecía que el hombre religioso y el hombre científico no podían convivir pacíficamente. A comienzos del siglo XX, eran numerosos los autores que al presentar y enjuiciar el desarrollo de la ciencia moderna, se referían al enfrentamiento de esta con la visión religiosa del hombre y del mundo. Los últimos decenios presentan una nueva relación entre la religión y la ciencia. Crece la conciencia de que el ser humano dispone en ambas de dos caminos para conocer la realidad, y que siendo diferente bajo diversos aspectos, manifiestan una convergencia. La religión sin la ciencia puede quedar encerrada en sí misma, con escasa capacidad para entender plenamente la realidad, mientras que una ciencia ajena al horizonte de la religión deviene incapaz de entender el sentido de lo que investiga. Los recelos históricos entre religión y ciencia pueden y deben ser sustituidos por una visión de complementariedad, que no es una simple separación o reparto de un territorio, sino ocupación de un mismo ámbito dentro de la misma persona, para estar allí cada una de modo diferente y realizar tareas distintas. Los conflictos no se evitan con la separación utópica y empobrecedora, sino mediante el ensamblamiento de ambas en la actividad total del hombre, que busca conocer mejor la realidad del mundo. La relación que historiadores de la ciencia perciben entre cosmovisión bíblica y actitud científica ha contribuido a crear un clima favorable al diálogo. La doctrina cristiana de la creación, con su énfasis en la racionalidad del Creador, que produce un universo inteligible, y en su absoluta libertad,
que produce un mundo contingente cuya naturaleza solo puede descubrirse mediante la investigación y el experimento, ha proporcionado la matriz para el nacimiento y el desarrollo de las empresas científicas. Puede hablarse de una continuidad orgánica entre revelación cristiana y ciencia moderna. Tanto la fe como la ciencia se ocupan de objetos reales que se hallan penetrados de racionalidad, aunque sus métodos deban ser diferentes. Ambas se interrogan sobre cuestiones últimas. La crisis del positivismo científico ha permitido avances en la misma dirección convergente. La ciencia moderna parece caminar hacia una visión más realista del mundo y reconoce sus límites para conocer la naturaleza de las cosas, a la vez que muchos científicos se hacen preguntas que solo tienen respuesta creyente. La teología ha procurado asimismo superar actitudes defensivas pasadas que se habían originado en el siglo XVII y reforzado con ideas derivadas de una exégesis deficiente de los textos bíblicos. Cuando a mediados del siglo XVII se fundó la Royal Society of London, tenía como fin principal que fe y razón científica se mantuvieran separadas, con objeto de evitar todo posible conflicto. Las palabras pronunciadas por Albert Einstein en 1940, «La ciencia sin religión se encuentra tullida y la religión sin ciencia es ciega», manifiestan lo mucho que ha cambiado las cosas desde entonces, porque la observación del gran físico predomina hoy en la comunidad científica. La ciencia puede purificar la religión de errores y supersticiones, mientras que la religión puede librar a la ciencia de idolatrías y falsos absolutos. La religión ha de contribuir a que los cultivadores de la ciencia desarrollen su trabajo como una acción moral que eleva las condiciones de vida de la humanidad. El horizonte sagrado se encuentra en situación de marcar pautas y señalar caminos, sin entrometerse en asuntos que no son de su competencia, ni atribuirse ningún tipo de tutela sobre la ciencia. En el pasado, decía Juan Pablo II en 1980, los defensores de la ciencia moderna lucharon contra la Iglesia con los eslóganes de la razón, la libertad y el progreso. Hoy, a la vista de la crisis sobre el sentido de la ciencia, las múltiples amenazas de su libertad y las dudas de muchos hombres acerca del progreso, se han invertido los frentes de batalla. Hoy es la Iglesia la defensora, es defensora de la razón y de la ciencia, a las que declara capaces de alcanzar la verdad. Defensora asimismo de la libertad científica, gracias a la cual la ciencia mantiene su dignidad como bien humano. Defensora, en fin, del progreso al servicio de una humanidad que necesita proteger su existencia y su autorrespeto. Una actitud frecuente en las relaciones entre ciencia y religión, tal como las conciben y viven algunos científicos, se halla a veces determinada por una visión que puede denominarse cientifista. El cientifismo niega validez a cualquier idea que no venga avalada por el método científico. Gozó de máximo apogeo en tiempos del filósofo positivista Auguste Comte, y pervive hoy en los planteamientos y mentes de numerosos hombres de ciencia. Algunos llegan a considerar la ciencia como superación y alternativa de la religión. El cientifismo es como la falsa conciencia fundamental de nuestra época. Su aparente solidez encumbre, sin embargo, una gran inseguridad. La actitud cientifista se ha sentido casi siempre frágil ante el fenómeno de la religión y ante la capacidad creyente de reaccionar frente al hostigamiento y las críticas provenientes del campo de la ciencia. Los conocidos hechos de Lourdes, ocurridos en la segunda mitad del siglo XIX, señalan un punto histórico de inflexión en la relación moderna entre religión y ciencia. En una época de anticlericalismo, cuando ciencia y religión eran tenidas por antitéticas,
Lourdes generó una nueva e inesperada relación entre ambas, cuyas consecuencias no se han borrado. Lejos de debilitarse por los ataques del positivismo, los sucesos inexplicables de Lourdes condujeron a un descrédito acentuado de numerosos círculos científicos y al abandono de prejuicios que la realidad demostró insostenibles. Entre los años 1899 y 1913, 6.300 médicos visitaron Lourdes y muchos cultivadores de la medicina, bastantes de ellos confesados agnósticos, no disimularon su interés por las curaciones y deseo de investigarlas con seriedad. Las tensiones entre religión y ciencia son parte del desarrollo y la historia de la cultura humana. Nuestra época también las vive con intensidad, y hay científicos eminentes que profetizan el ocaso de la religión y su sustitución por la ciencia. Pero esos augurios no son sino repetición recurrente de postulados vacíos que ya se han formulado antes. Religión y moral. Si bien las dos ideas no coinciden del todo, es común hoy emplear los términos moral y ética como si fueran sinónimos. La moral se refiere estrictamente hablando a la consideración del actuar humano según principios teológicos. La ética estudia la conducta del hombre en el marco de la naturaleza humana, tal como le es conocida a la reflexión filosófica. Usamos aquí, sin embargo, las palabras ética y moral como si fueran sinónimas, que es práctica dominante en filosofía de la religión. La religión es históricamente el punto de partida de la moral y del comportamiento humano. El fondo misterioso del hombre ha determinado su relación con el más allá, consigo mismo, con los demás seres humanos y con la totalidad del mundo que le rodea. El hombre se ha comprendido a sí mismo a partir de la religión, y las comunidades humanas se han aglutinado y conducido originariamente sobre la base de lo religioso. En la era premoderna, la relación constructiva entre moral y religión se daba por supuesta. La modernidad ha modificado esta situación y conducido a la separación indebida entre religión y moral o ética, y a la idea de que la moralidad no necesita la religión. Un motivo de esta postura moderna es el temperamento naturalista imperante en los últimos siglos. Debilitada o suprimida la fe en Dios, se ha impuesto en muchos ámbitos de pensamiento la idea de repensar la relación entre religión y moral, con vistas a defender la autonomía absoluta de lo ético. Otro motivo que ha reforzado este proceso es la conciencia contemporánea de que vivimos en un mundo en que conviven religiones diferentes. Cada religión puede, por lo tanto, en la sociedad moderna, practicar su propia idea de moral. Y no es necesario que lo haga con el mismo fundamento metafísico religioso que las demás. Moral y religión han de ser así modos extrínsecamente diferenciados de acercarse a la realidad del ser humano. Se ha producido de este modo un proceso en el que muchos han proclamado la independencia de la moral respecto a cualquier instancia de orden religioso. Ha de afirmarse, sin embargo, que se trata de un proceso que resulta imposible llevar a cabo por motivos diversos. Ciertamente, la religión y la moral son diferentes, representan realidades culturales y humanas que respiran de modo distinto. Se hallan estrechamente vinculadas, como lo indica el hecho, entre otros, de que los mandamientos bíblicos son en realidad la sanción religiosa de la ley ética natural. Pero ley divina y ley natural son legalidades diferentes. La ley divina determina la actitud y comportamiento religioso del hombre, mientras que el sentido de la ley natural es esencialmente racional. Lo divino y lo racional no se oponen, pero tampoco se mezclan ni confunden.
La persona humana, al conocer y hacer lo que es razonable y recto, lo ético, lo moral, participa en la dirección que Dios imprime al mundo creado. Esta participación en el plan divino es para autores como Tomás de Aquino la ley natural de la que brota la conducta ética. La conducta humana depende de cómo es Dios. Cuando Yahvé entrega a Moisés las tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos, cada mandato y cada prohibición vienen rubricados, por así decirlo, por la firma divina. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. La conducta que Dios exige al hombre responde al carácter del ser divino y realiza intrínseca y propiamente la naturaleza humana. La voluntad expresada por Dios en los mandamientos no es arbitraria, sino podríamos decir ontológica. Responde al ser de Dios y al ser del hombre y de la mujer tal como son conocidos por su Creador. Los mandamientos miran a proteger y desarrollar la naturaleza humana de la que nace un comportamiento ético que es distinguible pero no separable de la motivación religiosa. Conviene no olvidar que la ética no absorbe ni elimina la religión, como ocurre en la filosofía de Kant. Tampoco la religión absorbe la ética racional. Religión y ética se distinguen, pero la ética no puede subsistir realmente sin base religiosa. Quienes distinguen una ética secular y una ética religiosa, a fin de asegurar en la primera una ética autónoma y ajena a la religión, condenan en realidad la ética al oportunismo y a la disolución. En la religión preside Dios. En la ética presiden los valores descubiertos por la recta razón humana y abiertos a la trascendencia. Estos valores no son ideas abstractas, sino que se hallan encarnados en la naturaleza humana que participa de ellos, y se abren a la realidad del bien. Pero podemos concebir la ley moral como expresión de la voluntad divina que nos habla en la conciencia. La conciencia puede ser entendida como el sentido interior donde religión y ética se encuentran, y a la vez diferenciadas y unidas, nunca separadas. La relación religiosa del hombre y de la mujer con Dios introduce la noción de pecado y de virtud. La relación con los valores éticos engendra principalmente en el ser humano conductas correctas o incorrectas. La conducta ética común puede ser trascendida por los imperativos religiosos que proceden de la voluntad divina. Estos mandatos engloban la legalidad ética y a la vez la introducen en una dinámica más creativa y profunda. La obediencia que Abraham y otros personajes del Antiguo Testamento prestan a Dios no es ética, sino religiosa, y contiene más dimensiones, más heroísmo y más imaginación. Moviliza, en fin, más aspectos del espíritu humano. Se contempla y realiza de ese modo la singularidad e irrepetibilidad de la persona libre, su dignidad única y su capacidad de autotrascenderse en la relación religiosa. Cuando la ética se separa de la religión, suele ocurrir que lejos de que los principios éticos elevan al ser humano, es este el que, ser caído, rebaja y priva de grandeza y perenidad a los principios éticos, porque los desfigura y convierte en relativos ocasionales. Arte y religión. El conocimiento religioso no elimina el momento sensible. La religión mantiene una relación inmediata con el arte. Es la fuente de todo arte. Los sentimientos religiosos son los más profundos. Pugnan por eso con la mayor fuerza
por lograr una expresión valedera para el mayor número posible de personas, y lo hacen en la representación artística. La historia muestra que todo arte en su origen es religioso, y en la mayoría de las culturas se ha mantenido siempre religioso. Es que el poder humano de representación artística no es en ningún ámbito de la realidad tan creador como en la religión. De modo que el mundo visible se deja estructurar fácilmente bajo el impulso de la experiencia religiosa. Dado que lo completamente singular del misterio no puede captarse del todo en las formas familiares del mundo cotidiano, se acude a la forma artística para expresarlo con el mayor significado posible que puede alcanzarse en el mundo finito. El arte desvela el misterio sagrado, a la vez que lo encubre y respeta. El arte es una consagración y un refugio donde lo real obsequia al hombre siempre de nuevo su brillo hasta ese momento oculto, a fin de que en una tal claridad el hombre perciba más puramente y oiga más claramente lo que alienta en su esencia. Todo arte es una vía hacia el misterio del ser y puede, por lo tanto, aproximar al ser humano al misterio divino. No existe una definición unánime de arte, porque en el orden estético casi todo se ha vuelto problemático. Arte es una idea abierta, pero nos acercamos a la noción de arte si decimos que es reflejo de la vida, que es la naturaleza vista a través de lo humano, o que es la representación humana de la belleza. Algunos filósofos han conocido el arte como la expresión de lo infinito en formas finitas. El arte atañe de modo especial a Dios y a su insondable misterio. El arte habla tanto a los sentidos como al espíritu. El arte no es un lujo, sino una necesidad del ser humano y de la sociedad en orden a su perfección. El arte ayuda al hombre y a la mujer a devenir verdaderamente humanos. Contiene mucho de misterio, de la misma manera que no alcanzamos a conocer la íntima naturaleza de la electricidad, de la fuerza de la gravedad o del magnetismo, nos resulta imposible penetrar los secretos de la creación artística. Las obras de arte pueden ser tan inagotables o imprevisibles como los seres humanos. Se entienden como manifestaciones artísticas las propias de la pintura, la escultura, la arquitectura, el teatro, la literatura, la danza, la música, la poesía, el cine. Como se ha señalado más arriba, existe una honda afinidad entre el arte y la religión, y el momento simbólico o figurativo es esencial a lo religioso. Esta afirmación contiene diferentes niveles. La tradición judeocristiana abunda en el tema de Dios como océano infinito de belleza, como fuente de toda belleza creada. Además, el hecho de que Dios se haya encarnado, asumido la condición humana y aceptado ser en su humanidad parte de la creación material, contiene un estímulo positivo a tratar el mundo visible como una realidad misteriosa que invita a ser explorada. La belleza se encuentra íntimamente vinculada a la bondad y a la verdad del mundo. Si lo bello y la belleza se extinguen en la existencia humana, poco a poco se extinguirían también lo bueno y lo verdadero, y viceversa, porque estas tres cosas son una. Ni una sola nota de Mozart, dice George Steiner, podría usarse nunca para un propósito inhumano. Es fácil observar que la experiencia religiosa y la estética encierran aspectos comunes, que las aproximan y de algún modo vinculan. Las dos desbordan lo meramente cotidiano, penetran la superficie de las cosas, liberan con frecuencia lo imprevisto y lo oculto, y hacen que el hombre y la mujer no contemplen la realidad del mundo únicamente desde el lado útil y pragmático.
El arte puede sugerir el orden y la armonía de lo eterno. En relación con la música, el director de orquesta Jeffrey Tate ha observado que el sentido de una creación ordenada es inherente no solo a la música misma, sino también a la naturaleza del proceso de hacerla e interpretarla. Nuestro mundo es un lugar caótico con potencial tanto para la destrucción como para la creación. Siento que existen fuerzas positivas y unificadoras que son capaces de proporcionarnos un sentido de totalidad y de bienestar que puede contrarrestar las fuerzas de la destrucción. La música es una de estas fuerzas unificadoras. Se ha dicho que los dos grandes paganos e inspiradores seculares de Occidente que han escrito páginas insuperables, Platón y Virgilio, fueron vates de los gentiles y no han dejado en sus ideales artísticos ni una sola huella de oposición a Dios o a lo divino, tal como ellos lo percibían y vivían. Allí donde no imperan actitudes iconoclastas, las imágenes sagradas se usan como vehículos de la mente, el corazón y los sentidos para conectar con lo santo. La imagen no cuenta una historia, sino que define una figura evocadora de lo sobrenatural. Dentro de las tradiciones que las usan, las funciones de las imágenes son de instrucción, veneración, recuerdo, adorno y embellecimiento. La imagen se hace generalmente para definir un espacio sagrado, pero también cumple un papel en un marco profano. La arquitectura no necesita ser directa o expresamente religiosa para desempeñar una función en la expresión de valores perennes que llaman a lo religioso. Muchos edificios históricos, levantados por la humanidad, se alzan como triunfos de la esperanza humana. Así ocurre con las pirámides de Egipto, el Partenón de Atenas, templos hindúes y mezquitas musulmanas. Lo mismo puede afirmarse de las incomparables catedrales cristianas. Pero el arte y la religión, a pesar de sus muchas afinidades, son realidades distintas, como lo son lo bello y lo santo. El arte es un tipo de acción diferente de las demás que son propias del ser humano, como la política, la economía, la ciencia o la técnica. No se confunde con ellas y tampoco se mezcla con la religión. El artista actúa según sus opciones y criterios estéticos y conforme a su inspiración. Es como captado por esta y solo a ella debe obedecer. El artista acepta los hechos de la vida, los traduce en formas de belleza y los hace vehículos de amor, compasión, sobrecogimiento. Muestra sus elementos de color, sus aspectos maravillosos y puede señalar su alcance ético. Construye así un mundo que puede ser más real y más noble aún que la misma realidad. El arte tiene su pragmática, sus estilos y sus materiales. Descansa sobre leyes establecidas y ciertas, pero estas normas y cánones son transformados en cada caso por la imaginación y la personalidad del artista, de modo que cada obra de arte es única. No hay obras de arte moralmente mejores o peores, solo hay obras de arte estéticamente buenas o malas. Cada artista es su propio método que equivale prácticamente a su temperamento. El arte contiene siempre racionalidad. Hay en él esfuerzo racional. Si un artista desfigura los objetos que pinta, hay que suponer en principio que tiene motivos artísticos para hacerlo. Dado que todo arte verdadero es racional, puede ser sometido a crítica. El arte moderno tiende a prescindir de códigos sancionadores y de principios estéticos establecidos. Pinta ideas más que cosas o figuras. Es un arte deshumanizado y menos popular que el arte clásico o romántico. El arte tiene también su patología. Es en el último término creación y expresión de un ser caído y defectuoso, como es el hombre. El artista puede deformar la realidad como un modo de interpretarla.
subrayar en ella determinados aspectos, exagerar conscientemente pasiones o cualidades humanas como vía para describirlas más adecuadamente o trastocar figuras para mostrar lo que considera su verdadero sentido. Todo esto no supone corrupción seria del arte. Son experimentos estéticos que habrán de juzgarse por sus propios méritos y resultados productores, o no de humanidad. El arte se corrompe cuando se hace mercenario. Ocurre así frecuentemente en el marketing. Dice George Steiner, la comercialización de la estética, su reducción a basura, es una de las características definitorias de las culturas capitalistas. Se han usado citas de Shakespeare para vender detergente en polvo. Se empleó un tema de Haydn para poner ritmo al lanzamiento de una marca de calcetines. Se corrompe especial y gravemente el arte cuando se pone al servicio de causas ideológicas y de políticas malvadas, o cuando explota por ganancias económicas y mala voluntad del artista las bajas pasiones humanas. Hay obras de calidad que se han compuesto para apoyar sangrientas e injustas revoluciones. El arte y la estética no son por sí mismos salvadores del hombre, ni la apreciación del arte supone seriamente virtudes auténticas en el sujeto. Un hombre que comete acciones viles y malvadas puede valorar y amar la belleza sin que eso le haga mejor como ser humano. Un comunista o hitleriano podían conmoverse con la música de Schubert por la tarde e ir a la mañana siguiente a torturar e eliminar a otros semejantes. La belleza y el arte pueden poner al hombre en vías de salvación, pero esta no viene principalmente y menos únicamente a través de lo estético. Lo estético tiene su grandeza, pero es susceptible de encerrarse dentro de un pobre horizonte limitado y finito. La obra artística se hace realidad objetiva y adquiere vida propia, que es independiente de su creador. Puede entonces ser juzgada por otros, al margen de las intenciones del artista, por su impacto público y social. Deriva de esto una responsabilidad para el artista precisamente por haber producido algo vivo. El artista y el pensador han de verse a sí mismos como responsables hasta el fin de los tiempos, no solo del uso, sino también del abuso que se haga de su obra. Religión y técnica. La técnica puede definirse como la actividad por la que el ser humano transforma el mundo material para ponerlo a su servicio. Técnica es tanto la fabricación de instrumentos elementales y primitivos que comienzan a modificar el entorno en provecho del hombre, como la creación de los mecanismos modernos más sofisticados que permiten volar, ir a la luna o penetrar los secretos del átomo. Todo es parte de un mismo proceso humano, en el que hay, sin embargo, saltos de calidad y no solo de cantidad. El hecho técnico arranca de que la vida del hombre no coincide con el perfil de sus necesidades orgánicas y físicas, como ocurre en el animal. Los actos técnicos son la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. Estas eran imposición de la naturaleza al hombre. El hombre responde imponiendo a su vez un cambio a la naturaleza. Es pues la técnica la reacción contra la naturaleza que lleva a crear entre ésta y el hombre una nueva naturaleza puesta sobre aquella, una sobrenaturaleza. Según esta descripción de lo técnico del ser humano, segrega un repertorio voluntario de actos por los que adapta la naturaleza a sus necesidades. La técnica es lo contrario a la adaptación del sujeto al medio, es la adaptación del medio al sujeto. En la técnica, el instrumento sirve al hombre, pero se pone en marcha un proceso en el que el hombre sirve a la máquina y se hace auxiliar de ella. El hombre descubre gradualmente que se encuentra irremediablemente adscrito a la máquina y que, sin embargo, de puro estar cargada de posibilidades, la técnica es mera forma hueca e incapaz de determinar el contenido de la vida.
Con lenguaje más oscuro y categorías no del todo transparentes, Martin Heidegger habla de la técnica como un aspecto del desocultamiento del ser. El desocultar que domina la técnica moderna tiene el carácter de poner en el sentido de provocación. Esta acontece de tal manera que se descubren las energías ocultas en la naturaleza. Lo descubierto es transformado, lo transformado es acumulado, lo acumulado es a su vez repartido, y lo repartido se renueva cambiado. Descubrir, transformar, acumular, repartir, cambiar, son modos de desocultar. Lo que Heidegger denomina el misterio de la esencia de la técnica representa, a su juicio, un peligro para el hombre. Dice nuestro autor, la amenaza no le viene al hombre principalmente de que las máquinas y aparatos de la técnica puedan actuar quizá de modo mortífero. La más peculiar amenaza se ha introducido ya en la esencia del hombre. El dominio de lo dispuesto amenaza con la posibilidad de que el hombre pueda rehusarse a retrotraerse a un desocultar más originario y negarse así a experimentar el aliento de una verdad más inicial. El ser humano es afectado y condicionado por una técnica sin la cual ya no puede ser él mismo. Parece que Heidegger quiere expresar esta aporía esencial al hombre. Tal vez desea decir que el desocultamiento del mundo que supone la técnica impide, de hecho, al ser humano desvelar el sentido del ser y las bases últimas de su existencia, que supondrían un desocultamiento o revelación más fundamentales. Es posible que el pensamiento radicalmente secularizado de Heidegger no le evite, sin embargo, encontrarse con claves explicativas de la condición humana que contiene un fondo religioso. El filósofo podría estar afirmando en realidad que la técnica condicionante de la existencia humana es capaz de impedir que el hombre adquiera conciencia de su capacidad de autotrascenderse. En el marco de una visión religiosa del ser humano, puede decirse que el hombre y la mujer levantan acta mediante la técnica de su humanidad y perfeccionan el mundo creado, cuyo centro ocupan. Dentro de una perspectiva teocéntrica, el hombre completa de ese modo y hace posible los planes y designios divinos. La técnica es capaz también de engendrar actitudes prometeicas de quien se cree al nivel del creador, o piensa incluso que puede sustituirlo. Puede concebir el mundo como simple naturaleza que debe ser explotada y saqueada, y no como creación divina que exige veneración y respeto. La técnica puebla el mundo humano de posibilidades y de opciones que vienen determinadas por lo disponible y disminuyen, por tanto, la libertad humana al mermar, de hecho, las alternativas concretas de elección. El hombre experimenta una crisis del deseo, porque desea y elige solamente lo que se le ofrece desde fuera. El catálogo de los posibles deseos le es dado ya de antemano en los artefactos que la técnica produce sin cesar. Apenas queda margen o espacio para otras posibilidades de elección.